Muy buenas, hoy vamos a hablar de qué es el miedo, cómo actúa en la mente del perro, en el cuerpo, qué consecuencias tiene y lo más importante, cómo vamos a actuar ante ese miedo, sea cual sea. ¿Qué es el miedo también? Vamos a ver también estrategias y cómo actuar ante esos miedos, que puede ser cualquier cosa y tu perro puede reaccionar de muchas formas. Porque ojo, un perro que se lanza a por cualquier cosa tiene miedo y eso te lo puedo asegurar. No es que sea malo o que sea agresivo, no, tiene miedo y vamos a ver cómo afrontamos ese miedo. Y esto os lo cuento porque hace bastante me llegó un perrito que, bueno, el pobre era un mastín cachorro, había estado en un caserío toda su vida, que tenía 4 meses, y el perro, pues bueno, llegó aquí a la ciudad y no era capaz de salir de su casa, de la casa de la pareja que lo adoptó. ¿Y qué ocurre? Que costó muchísimo que saliese a la calle. ¿Sabes qué era? Pisar la calle y entraba en una indefensión, temblaba, quería volver a casa. Todo. Vamos a ver cómo tratamos esto, cómo lo traté, al final te lo voy a contar y qué no hacer para cagarla con tu perro. Así que nada, vamos a por el episodio de hoy. Lo primero que vamos a tener que hacer es entender qué es el miedo y no es un problema de comportamiento, es una respuesta emocional, es algo que el cuerpo hace instintivamente, es básicamente un mecanismo de supervivencia. Y esto también lo tienes tú. Cuando un perro tiene miedo, se pone el cuerpo en modo emergencia. Su cabecita empieza a segregar hormonas y ciertas cosas que le hacen ponerse en alerta. Entonces el perro está preparado para 3 cosas: huir, enfrentarse o congelarse. Y son 3 cosas muy diferentes y que cada una tiene su estrategia, que las vamos a ver ahora. Pero te advierto, ¿cuál crees que es la más difícil de tratar? Bueno, pues esto lo vamos a ver porque, por desgracia, me lo estoy encontrando muchísimo y cada vez hay más perros con miedo. Yo no sé qué hace la gente, de verdad, que hay muchísimos perros con miedo. Y si tú eres uno de ellos, quédate porque vamos a ver cómo actuar. Por cierto, si aún no estás en la newsletter, te dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado el link para que te apuntes, elprofemalinois.com. Ahí te voy a mandar pues todos los días consejos caninos para que no te pierdas ni una. Cosas que me pasan como adiestrador, cosas que veo en mi día a día con perros, batallitas que vivo con Dante. Estoy seguro que alguna de las cosas también te ocurren a ti. Así que ya sabes, elprofemalinois.com, y bueno, que sepas que ese audio que tenía antes ya no está. O sea que si acabas de llegar al canal, va a haber dentro de poco un nuevo regalito que para estar al día, apúntate. ¿Lo has hecho? Perfecto, vamos a continuar con el vídeo. Siguiendo con el tema de los miedos, tú puedes ver que un ruido, un coche, una bici no es nada importante, pero a tu perro no le pasa lo mismo y puede tener una asociación muy negativa a ese estímulo. Y tú tienes que entenderlo, tienes que ser capaz de leer ese lenguaje que te está diciendo tu perro, de oye tío, que estoy acojonado, sácame de aquí por favor. ¿Qué pasa? Que el perro, como te he dicho, puede responder de diferentes formas. Y va a depender de 2 cosas fundamentales que tienes que tener muy en cuenta. Una es la genética y otro es la experiencia previa. Y sí, muchas veces la genética juega un papel fundamental. Y muchas veces también nos pensamos que no es así y por desgracia sí, de verdad. No des por sentado cosas. Si el padre y la madre de un perro han tenido unos miedos de morirse, muy posiblemente tu perro también lo vaya a tener. ¿Se puede tratar? Sí. ¿Vas a tener que tener más paciencia? Por supuesto. ¿Va a ser más difícil? También. Bueno, vamos a ir poquito a poco y vamos a ver qué estrategias vamos a ir siguiendo. Pero antes vamos a hablar un poquito de ciencia, porque aquí la ciencia sí que tiene su parte de importancia. Te invito a que te quedes porque tiene su miga. No te voy a dar la típica chapa, no te preocupes. Primero tenemos la psicología, ese ángulo psicológico que, bueno, está muy estudiado tanto en animales como en personas y es una respuesta natural. O sea, que es que a ti, si te ponen un león detrás tuyo, ¿tú qué vas a hacer? Obviamente, bueno, dudo mucho, a no ser que seas un buen bicho, que te vayas a enfrentar al león. Y dudo mucho que lo vayas a hacer aunque peses 100 kilos y estés mazadísimo. Pero lo instintivo que vas a hacer es salir corriendo. Seguro. Y pondría la mano en el fuego. Y es que esto es una emoción adaptativa que está presente en todos los animales y todos los humanos y todo ser vivo. Y por otro lado tenemos la etología, que se centra en el comportamiento natural del perro. ¿Por qué tu perro ladra a ciertas personas? ¿Por qué tu perro huye ante diferentes estímulos? Bueno, pues esto es una respuesta que da la etología en un ambiente natural.
¿Qué pasa? Que muchas veces esto no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque los perros ya prácticamente no están en su naturaleza. ¿Que se van adaptando? Por supuesto. Y ojo con esto último, que es la genética del comportamiento. Porque hay perros que son más proclives a huir, a ladrar, y dependiendo del tipo de perro que tengas, va a salir de una forma u otra esa respuesta. Esa respuesta de la que te acabo de hablar va a manifestarse. ¿Cómo? Pues depende. Si tu perro es más sensible o si es más echado para adelante, si es más machorro y se va a enfrentar a cualquier cosa que le plantes delante. Que decir tiene que esto viene de fábrica con el perro. Vamos entonces a poner algunos ejemplos reales de casos que he tratado y que puede que coincidan contigo. Y si no, bueno, pues ya tienes una referencia de cómo vamos a ir trabajándolo. Primero, miedo a las personas. A hombres, sobre todo me pasa que tienen miedo a hombres los perros. Niños, ¿por qué? Por la emoción que tienen los niños, lo activos que son. Acojonan a los perros. Y es que es así, no saben muchas veces medir los niños, y es que es normal, no te creas que me estoy metiendo aquí con los pobres chavales. Y esto generalmente, sobre todo por parte de los hombres, y no quiero generalizar, ¿vale? Que nadie se me eche encima, pero viene dado por experiencias previas que han tenido. Me suele pasar con perros rescatados que pues bueno, han sido abandonados y tal, y pues en general pues algún hombre le habrá pegado y tienen miedo a los hombres. Muchas veces cuando me llegan casos de estos, yo personalmente el cómo actúo es con mucha calma, que el perro entre a mí, no puedo ir yo donde el perro. Además, generalmente si haces así, por debajo, por encima de la cabeza, los perros se hacen pequeñitos y se asustan, ¿vale? Ahí hay que ir con mucho tacto. O bien con los niños, también otro caso muy común, y puede ser porque el sobrino de tu tía ha cogido y un día fue a saludar al perro y simplemente porque se tropezó y se echó donde el perro, encima del perro y le pisó, pues ya lo tiene cruzado, ¿vale? Esto suele pasar y a ver, es difícil de controlar también, a ver, pues hay que hacer saludos controlados, niño-perro y perro-niño. Entonces, eso tenlo en cuenta. Miedo a ruidos fuertes, sobre todo petardos, fuegos artificiales, motos. Tengo que decirte que generalmente los perros nacen con este miedo, con esta respuesta natural a esos ruidos fuertes. ¿Por qué? Porque es genética, básicamente. Ojo, esto se puede trabajar, que luego lo vamos a ver. Miedo a objetos, situaciones, entornos. Esto suele pasar con coches, camiones de la basura, autobuses, que también van acompañados del ruido. Y esto no es que sea un problema de comportamiento, es que es miedo a una amenaza, que ellos ven como una amenaza. No es una tontería, que muchas veces ya se le pasará. No, como se le vaya haciendo bola, ese miedo cada vez va a ir a más. Y ese miedo va a desencadenar en una agresividad, en una indefensión, nunca se sabe. Es un poco lotería, ¿vale? Pero dependiendo la línea genética de tu perro también va a influir. Y luego miedo o indefensión, que es una respuesta más que a algo. Es que esto es el peor caso. Te lo voy adelantando. Es el caso más difícil que hay. Yo prefiero que me des 1000 veces más a un perro agresivo que a uno con indefensión, porque lo que hace el perro es congelarse. Entra en ese miedo, en ese pánico extremo, que lo que hace es bloquearse y se queda en el sitio. Puede ser ante cualquier estímulo. Lo que hemos dicho antes, personas, entornos, objetos, lo que sea, ruidos. Entonces, esta situación es la que también te voy a comentar ahora. Hay estrategias para ello, pero hay que ir muy poco a poco. Y te voy haciendo el disclaimer desde ya. Ten mucho cuidado con esto. Hay que ir muy poco a poco. No puedes meterle de golpe en una situación que le da pánico, que tiene indefensión ante esa situación. Y ojo, porque no siempre se necesita un trauma grande para crear un miedo fuerte. Basta con una tontería. Por ejemplo, llevas a tu perro, son las fiestas del pueblo y de repente el pueblo por donde siempre jugabas, paseabas, tal, fiestas de verano, suena un petardo de estos gordos y el perro, se muere de miedo. Sale disparado porque tú vas con esa confianza, tal, y se pega un susto. Se pega un susto porque, yo qué sé, le atropella una bici. Es una tontería, puede parecer una tontería, pero es algo, una situación, yo he vivido de cerca con un cliente y luego cuesta mucho. Entonces, tienes que pensar un poquito más allá. Tienes que coger y decir, vale, voy a ser previsor, aunque hoy tenga que llevarlo un poco atado porque hay fiestas, hay tal, no sé qué, como el perro se asuste y no lo tengas controlado, ten cuidado. Caso 2, imagina que cada vez que pasa el camión de la basura y está sacando la basura, el vidrio que hace un ruido muy fuerte, tú no haces nada en esa situación, le coges, ay, que no pasa nada, mi chico, refuerzas ese miedo cada vez se va a ir haciendo más grande.
Parecen pequeños detalles que son chorradas, entre comillas, son tonterías, pero que pueden marcar un antes y un después. ¿Por qué? Porque pueden acabar cogiendo miedo a cualquier cosa que tenga ruedas. Y a esto es a lo que se le conoce como extrapolación. Extrapola ese miedo, esa sensación, esa alerta a todo. Y poco a poco se va a ir sensibilizando a todo, y es lo que vamos a ir trabajando. Y vamos a pasar a lo importante, que es el cómo trabajar todas estas situaciones, porque hay que ir con una estrategia, hay que ir con cabeza, no hay que inundar al perro, que es algo que seguramente hayas oído y que no te recomiendo. Personalmente, ojo, hay gente que lo hace y lo hace muy bien, pero hay que saber hacerlo, y también tengo que decirte que es jugártela un poco. Te voy a dar dos soluciones y te aviso, uno es la inundación, pero te lo voy a dejar para luego. Primero, la que yo te recomiendo es la desensibilización sistemática. ¿Qué es esto? Que tiene un nombre rarísimo y que parece que no lo vas a entender. Pues mira, básicamente es exponer al perro a ese estímulo que le da miedo, pero en unas dosis muy pequeñitas. ¿Qué son estas dosis? Puede ser tiempo de exposición, puede ser distancia, puede ser tamaño, depende. Déjame en los comentarios saber qué miedo tiene tu perro y te intentaré responder a eso, ¿vale? ¿Cómo podemos ir desensibilizando poco a poco? De todas formas, tengo un programa de miedos que la situación te supera. Házmelo saber, respóndeme simplemente a la newsletter, que te la dejo abajo, elprofemarinoa.com, y vemos cómo tratar ese miedo, ¿vale? Porque yo os entiendo, y el tema de los miedos es muy duro, y hay que ir con ciertas pautas. El caso es que una vez que hemos expuesto a ese perro a ese miedo, vamos a ir poco a poco subiendo ese nivel, pero de forma controlada, que aquí es muchas veces donde la liamos. Nos confiamos y decimos, ¡buah, venga! A por todas, y no es así. Es la forma más segura, también te digo, es la forma más segura, más controlada que hay, y en mi opinión efectiva, más que la inundación, que es esta segunda estrategia que te voy a decir. La inundación es básicamente que, imagínate que tú tienes miedo a las serpientes, a las arañas, y yo te encierro en una habitación con arañas y con serpientes. Bueno, pues seguramente te dé un jari, te va a dar un patatús, y a mí personalmente por eso no me gusta, porque dependiendo cómo seas, puede que no te entre tan bien. Es muy arriesgada y solo funciona, no te quiero concretar, pero funciona la mayor parte de las veces en algunos casos concretos, porque es que básicamente es exponer directamente al perro a ese estímulo, sin darle otra opción. En cambio, en la desensibilización, al perro le tienes que estar distrayendo frente a ese estímulo. El problema que veo y que he vivido en algunas formaciones es que si te pasas de intensidad, el perro ya entra en un bloqueo que al final lo que haces es agravar más la situación. A mí personalmente, ya te digo, no me gusta. Déjamelo en los comentarios a ver qué situación es la tuya y te recomendaré una estrategia u otra. Te digo que mayormente será la desensibilización. Y ya para cerrar te voy a decir 5 pasos muy importantes que te recomiendo seguir, ¿vale? No hace falta que lo sigas a rajatabla, pero te lo recomiendo encarecidamente porque te van a ayudar mucho. Voy a usar como miedo, como ejemplo, el miedo a los coches y las motos. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que más cerca me toca, lo estoy haciendo con una clienta y bueno, la verdad es que estamos consiguiendo buenos resultados. Vamos a ir muy poquito a poco. Paso número 1. Identifica ese estímulo, que ya hemos definido que son los coches y las motos, y a qué distancia lo tolera. Vete a una zona controlada, tranquila, que pasan coches de vez en cuando. Vale, me voy a ir al campo y voy a ver a qué distancia el perro ya se pone intranquilo. Pero tengo marcada esa distancia. Segundo, vamos a crear bajo ese estímulo, mientras esté a esa distancia ya controlada, un juego. Vamos a hacer un juego, vamos a hacer una distracción, vamos a hacer esas motivaciones que tanto os he insistido en anteriores vídeos. Tercer paso, vamos a aumentar progresivamente con ese estímulo y con ese juego o esa distracción, vamos a ir aumentando la intensidad. Es decir, vamos a ir acercándonos a ese coche en movimiento, a esa moto, siempre de forma controlada. Vamos a suponer que el coche encendido, por ejemplo, ya está ahí quieto y el perro no tiene miedo a él. Ya empieza a interactuar incluso un poco más contigo, lo está dejando en segundo plano. Bueno, pues vamos a meter acciones más activas. Vamos a empezar a hacer un poco de obediencia, vamos a hacer que huela el coche, que busque alrededor del coche. Vamos a empezar a meter un poquitín más de cosas en vez de tanto juego. ¿Para qué? Para que el perro aprenda a funcionar, a trabajar cuando está ese estímulo. Esta es la clave. Y último paso, refuerza antes de que se agobie. ¿A qué me refiero con esto? Tú cuando lo estás practicando, el perro, por la cabecita del perro, están pasando muchas cosas. Por lo tanto, tienes que ir de forma muy controlada, haciendo que el perro, vale, lo tengo ya asociado, venga, lo estoy superando, venga, pues voy a retirarme a tiempo. ¿Por qué? Porque no quiero que de repente, imagínate,
Por eso te digo que lo tienes que tener controlado. Imagínate que arrancas el coche o que tu pareja que está en el coche arranca o hace un ruido. Echamos por tierra esa desensibilización y ese acercamiento que hemos tenido. Y estos son los 5 pasos. Ha sido un vídeo bastante largo, bastante denso. Ahora que ya tienes la estrategia, ve paso a paso, ve poco a poco. Lo último que tienes que tener es prisa y sobre todo tienes que tener paciencia y consistencia. Siempre lo digo, un perro es ser constante, ser consistente y crear un buen vínculo con él. Si tu perro tiene miedo, tienes que saber que la mayoría de las veces no es culpa tuya. Han sido experiencias que tú no has podido manejar. Tampoco es culpa suya. Y no tienes que castigarle por ello. Si el perro tiene una indefensión, entre indefensión, no lo arrastres con la correa, no hagas el burro. El miedo se puede trabajar, se puede superar y qué mejor forma de hacerlo que de la mano. Acompaña a tu perro, entiéndelo. El problema muchas veces está en que no entendemos a los perros y no actuamos en consecuencia. Y verás que cuando soluciones este problema, que ya sabes, si tienes algún problema superior o que te está agobiando de más, respóndeme a la newsletter y vemos tu caso con más detenimiento. Ya sabes, dime en los comentarios a qué tiene miedo tu perro, cómo lo estás afrontando, qué tipo de estrategia encaja más contigo, si la indefensión o la desensibilización. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, nos escuchamos en el podcast y nos leemos en la newsletter, que te la dejo en la descripción. ¡Hasta pronto!